Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísima conversación y curiosidad en el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que nos encantan desvelar, una historia que involucra a dos de los nombres más sonados de la televisión y las redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya nos da una pista, ¿verdad? Hande Erçel lloró en set por Kerem Bürsin. Descubre la verdad. Sí, así es. Vamos a ir más allá de los titulares y los rumores para intentar arrojar luz sobre qué pudo haber sucedido realmente. ¿Hubo lágrimas? ¿Fueron por Kerem? ¿Qué está pasando entre ellos? Prepárense porque vamos a explorar todas las facetas de esta intrigante historia. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic mágico al botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y todo el chisme jugoso que traemos para ustedes semana tras semana. Y activen también esa campanita, que les avisará al instante cuando subamos nuevo contenido. Estamos deseando empezar, así que vamos allá. Como les adelantaba, el título de hoy nos pone en el ojo del huracán de uno de los romances, o al menos de una de las dinámicas de pareja, más comentadas y seguidas de los últimos tiempos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosa serie Senkalkam, no solo conquistaron corazones en la ficción, sino que traspasaron la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Su química era innegable, palpable y cada fotografía, cada interacción en redes sociales, era analizada al milímetro por sus millones de fans. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Hemos visto rumores de todo tipo, desde reconciliaciones hasta distanciamientos, pasando por supuesto, por las inevitables especulaciones sobre el estado actual de su relación. Y hoy nos centramos en un incidente particular que ha alimentado aún más esa especulación, el supuesto llanto de Hande Erçel en el set, y la conexión directa que se ha tejido con Kerem Bürsin. Cuando una noticia así salta a la luz, lo primero que pensamos es ¿qué ha pasado? ¿Por qué lloró Hande? ¿Estaba triste, enfadada, emocionada? Y por supuesto, la mente se dispara inmediatamente hacia la figura de Kerem Bürsin. En este mundo mediático, las relaciones entre compañeros de reparto que comparten una química tan potente en pantalla suelen ser objeto de intensos escrutinios. Y si además esa relación continúa fuera de las cámaras, la atención se multiplica exponencialmente. Hande Erçel es una de las actrices más populares y seguidas de Turquía, con una legión de admiradores que la apoyan incondicionalmente. Kerem Bürsin, por su parte, no se queda atrás, con un carisma que lo ha convertido en un ídolo para muchos. Juntos crearon una pareja de ensueño en Senkalkam, y esa magia, para muchos, trascendió la ficción. Ahora sobre el supuesto llanto de Hande en el set. Debemos ser honestos, en el universo del entretenimiento, los rumores, las filtraciones y las interpretaciones son moneda corriente. Muchas veces, una imagen o un comentario sacado de contexto puede generar una bola de nieve de especulaciones. ¿Se trata de un llanto de tristeza profunda, quizás relacionado con una discusión o un problema personal con Kerem? ¿O podría ser un llanto de frustración por alguna dificultad en el rodaje, o incluso de emoción al finalizar un proyecto o recibir una noticia impactante? Las posibilidades son muchas y la verdad, a menudo, se encuentra en un punto intermedio o en una explicación completamente diferente a la que imaginamos. Históricamente, las parejas que nacen o se fortalecen en la industria del cine y la televisión han sido un foco constante de atención. Pensemos en ejemplos clásicos, donde la chispa surgida en el set se convirtió en una relación duradera. Sin embargo, también hemos visto casos donde esa conexión mediática se construye más por las expectativas del público que por la realidad de los protagonistas. En el caso de Hande y Kerem, su popularidad era tan estratosférica que cualquier evento, por pequeño que fuera, se magnificaba. Cuando se conoció la noticia de su separación, muchos de sus fans quedaron decepcionados y esperaban, quizás, una reconciliación. Es natural que ante cualquier indicio que pueda sugerir un acercamiento o, como en este caso, una reacción emocional significativa, la mente de los seguidores vuelva a enfocarse en la posibilidad de que su vínculo siga siendo especial. Ahora pongámonos analíticos. ¿Qué sabemos realmente sobre este supuesto llanto?
Las noticias que circularon y que probablemente llevaron a este titular suelen provenir de fuentes no oficiales, a veces de personas cercanas al equipo de producción o de colaboradores de los actores. Es importante recordar que a menos que los propios Ande o Kerem lo confirmen, o que haya pruebas visuales contundentes y verificadas, todo lo que rodea este incidente son interpretaciones y rumores. Sin embargo, la fuerza de estos rumores radica en la credibilidad que se les otorga, y en este caso, la atención que generan Ande y Kerem es inmensa. Analicemos la posible naturaleza del llanto. Si fue un llanto de tristeza relacionado con Kerem, ¿qué podría haber sucedido? Podría tratarse de una conversación difícil, de un malentendido, o incluso de un momento de nostalgia por el tiempo que compartieron trabajando juntos. Ambos han expresado públicamente su cariño y respeto mutuo, incluso después de su separación. Es posible que en un momento de intimidad o de reflexión, hayan tenido una conversación que haya tocado fibras sensibles. El hecho de que esto ocurriera en set sugiere que sucedió mientras estaban trabajando, o en un momento cercano a sus compromisos laborales. Esto podría indicar que fue un evento relacionado con su trabajo, o que la presión y el entorno del set facilitaron una reacción emocional. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que el llanto no tuviera nada que ver con Kerem directamente. A veces en el mundo de la actuación, las emociones de los personajes se fusionan con las personales. Un día de rodaje particularmente intenso, una escena emotiva, o incluso problemas personales ajenos a Kerem, podrían haber desencadenado el llanto. Sin embargo, el titular especifica por Kerem Bürsin, lo que nos lleva a creer que hay alguna conexión, aunque sea indirecta o interpretada por los medios. Los fans de Ande y Kerem, conocidos como Keremdes o Andelavers, han estado muy pendientes de cada movimiento de sus ídolos. La energía que generaron juntos en Senkal Camp fue un fenómeno. Crearon una fantasía para muchos espectadores, y la idea de que sus personajes continuaran su historia de amor en la vida real era un anhelo para una gran parte de su audiencia. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Por eso cualquier indicio que sugiera una posible reconciliación o una conexión persistente entre ellos, como este supuesto llanto, genera un revuelo mediático enorme. Es interesante pensar en la presión que sufren las celebridades. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, es analizada y a menudo tergiversada. En un set de rodaje donde las emociones están a flor de piel por el propio trabajo, un momento de vulnerabilidad puede ser rápidamente captado y magnificado por la prensa. Si Ande lloró y si esto fue en un contexto que involucró a Kerem, podría ser simplemente un reflejo de la fuerte conexión que ambos desarrollaron, tanto profesional como personal. No necesariamente significa un drama romántico, sino quizás un reconocimiento de la importancia que tuvieron el uno para el otro en un momento significativo de sus carreras. Podríamos especular que quizás Kerem estaba presente en el set en ese momento, y una conversación o un comentario de su parte provocó la reacción de Ande. O tal vez, Ande estaba reflexionando sobre su relación pasada con Kerem mientras grababa una escena que le recordaba a él. Las teorías son infinitas y, en ausencia de información concreta, la imaginación del público se encarga del resto. Además, es importante considerar la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. Muchas parejas nacen en los sets, y otras tantas se desmoronan bajo la presión de la fama. Ande y Kerem no son una excepción. Han pasado por un torbellino de atención mediática desde que se conocieron. Cualquier incidente, por insignificante que parezca para ellos, puede convertirse en noticia viral. El supuesto llanto de Ande en el set podría ser simplemente un reflejo de la intensidad de las emociones que se viven en ese entorno, y de la conexión que aún podría existir entre ellos, ya sea como amigos, como expareja con buenos términos, o de cualquier otra forma. Otro punto a considerar es la estrategia mediática. A veces las noticias, incluso las que parecen negativas, pueden ser beneficiosas para mantener a una celebridad en el ojo público. Un titular intrigante como este garantiza clics, visualizaciones y conversaciones. Podría ser que este incidente se haya exagerado intencionalmente para generar interés. Sin embargo, dada la naturaleza de la noticia, parece más probable que haya un atisbo de verdad, aunque la interpretación esté sesgada. El misterio es parte del encanto de estas historias. Y es precisamente esa ambigüedad la que nos permite a nosotros, como espectadores y analistas, debatir y especular. ¿Por qué lloró Ande Erçel? ¿Estaba Kerem Bürsin involucrado? La respuesta, como suele ocurrir,
podría ser más compleja de lo que parece a simple vista. Quizás fue un llanto de despedida, de nostalgia, de comprensión, o simplemente de una emoción humana profunda que cualquier persona, famosa o no, puede experimentar. Lo que sí está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue cautivando a su audiencia, y cualquier pequeña chispa genera un incendio de especulaciones. Para concluir nuestra exploración de este intrigante suceso, podemos resumir que la noticia de Hande Erçel llorando en el set, supuestamente por Kerem Bürsin, ha generado una gran expectación. Si bien los detalles exactos son escasos y la información proviene principalmente de rumores y especulaciones mediáticas, la fuerte conexión que Hande y Kerem forjaron durante la serie Senkalkapm y su posterior relación romántica, hace que cualquier incidente que los involucre sea objeto de intenso interés por parte de sus seguidores. No podemos afirmar con certeza la causa del llanto ni la naturaleza exacta de la implicación de Kerem, pero es probable que refleje la intensidad de las emociones vividas en el set y la significativa conexión que compartieron. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí y haber compartido este momento conmigo. Su atención y su interés son lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más detrás de este rumor? ¿Qué opinan de las dinámicas de las relaciones entre celebridades en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para mí. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, no olviden dejar un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo de las celebridades turcas y las historias detrás de las cámaras. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que preparamos. Les prometo que seguiremos trayendo contenido interesante y entretenido. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.